When you need to build up your team to handle the growing chaos at work, use Indeed Sponsored Jobs. It gives your job post the boost it needs to be seen and helps reach people with the right skills, certifications, and more. Spend less time searching and more time actually interviewing candidates who check all your boxes. Listeners of this show will get a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Need a hiring hero? This is a job for Indeed Sponsored Jobs. Le van a decir que existió una pequeña puerta en Jerusalén llamada el Ojo de la Aguja y que un camello podía pasar por ella si se arrodillaba. Te van a decir que la palabra griega era cuerda, no camello. Te van a decir que Jesús no se refería al rico literal, sino al codicioso. 3 explicaciones que escucharás en sermones, en libros, en videos virales. Y las 3 son falsas. En los próximos 22 minutos te voy a desmontar cada una con evidencia arqueológica, manuscritos griegos del siglo IV y el testimonio del propio Talmud judío. Y al final, vas a entender por qué los discípulos quedaron, en palabras del texto griego, casi al borde del shock cuando oyeron lo que Jesús dijo. Pero antes de entrar al fondo, necesitas la escena, porque sin ella, la frase no golpea como debería golpear. Pereia, al este del río Jordán. Jesús camina hacia Jerusalén por última vez. Faltan apenas días para la cruz. El polvo del camino, los discípulos cansados, una multitud siguiendo en silencio. Y de repente algo rompe la rutina. Un hombre llega corriendo. Lo dice Marcos 10:17 con un detalle que casi siempre se nos escapa. Corrió, se arrodilló y preguntó: ¿quién corre y se arrodilla en público delante de un rabino itinerante? Solo alguien que está desesperado. Solo alguien que siente que tiene poco tiempo, solo alguien que percibe que ese hombre que pasa por el camino sabe algo que él necesita saber. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Mateo lo describe como joven, Lucas como gobernante, lo que probablemente significa que tenía un puesto de autoridad en la sinagoga local. Marcos lo presenta como dueño de muchas posesiones. 3 evangelios, 3 ángulos del mismo retrato. Joven, autoridad religiosa, profundamente rico, y aquí ya empieza el primer giro, porque en la mentalidad judía del primer siglo las 3 cosas se conectaban en una sola conclusión. Este hombre era el favorito de Dios. La teología popular del momento decía que la prosperidad era la prueba visible de la rectitud invisible. Si Dios te amaba, te bendecía con bienes. Si te abandonaba, te quitaba lo que tenías. Era una ecuación que la gente leía en los Salmos, en la historia de Job, en la vida de Salomón. Esa lógica venía directamente de Deuteronomio 28, donde Moisés enumeró las bendiciones del pacto. Si obedeces, tus graneros estarán llenos, tus animales se multiplicarán, tus enemigos huirán delante de ti. Y los rabinos del primer siglo habían amplificado esa enseñanza hasta convertirla en un dogma cultural. Un mendigo era sospechoso, un leproso, claramente castigado, un ciego de nacimiento, hijo de pecadores, como vemos en Juan 9. Pero un joven rico que cumplía los mandamientos era literalmente la imagen del aprobado por el cielo. Así que cuando este hombre se arrodilló frente a Jesús, no se acercó como un pecador, se acercó como un buen alumno que viene a confirmar la nota máxima. Y Jesús, antes incluso de responder, le hizo una pregunta filosa. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo uno, Dios. No estaba negando su propia bondad, estaba poniéndolo contra la pared. Si me llamas bueno, ¿sabes lo que estás diciendo realmente? El joven no captó. Siguió adelante. Jesús le citó los mandamientos. No mates, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y aquí hay un detalle que casi nadie nota. Jesús citó solamente los mandamientos de la segunda tabla, los que tienen que ver con el prójimo.
Saltó deliberadamente los primeros 4, los que tienen que ver con Dios. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, recordarás el día de reposo. ¿Por qué Jesús los omitió? Porque sabía que el problema del joven no era el prójimo. El problema del joven era el primer mandamiento, y se lo iba a mostrar de forma inolvidable. Y entonces el joven dijo la frase que lo definió: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Detente un segundo aquí. ¿Quién mira a Jesús a los ojos y le dice, lo he cumplido todo desde niño? Solo alguien que sinceramente cree que ha cumplido. Alguien que ha confundido la observancia externa con la transformación interna. Alguien que cree que la vida eterna es un trofeo que se gana con buen comportamiento. Y aquí viene el momento que casi nadie nota cuando lee este pasaje. Marcos 10:21. Entonces Jesús, mirándolo, lo amó. Lo amó. La palabra es egapesen, del verbo agapao, el amor sacrificial, el amor que busca el bien del otro aunque le duela. Jesús lo miró con compasión, sabiendo que sus palabras siguientes serían el bisturí que cortaría hasta el hueso. Una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Después ven, sígueme, vende todo lo que tienes. Y conviene entender lo que esa frase significaba en la economía de la época. La riqueza de un hombre como este no era dinero líquido en una bóveda. Era tierra heredada de generaciones, viñedos, rebaños, casas de huéspedes, deudas que otros le pagaban, esclavos domésticos. Vender todo significaba romper con un sistema económico familiar entero, deshacer el patrimonio que sus antepasados habían construido, quedarse expuesto, dependiente, sin red. Era un suicidio social. Por eso la orden de Jesús no era simbólica ni metafórica, era una pregunta directa al alma. ¿Estoy yo por encima de tu seguridad heredada o no lo estoy? Y el joven se desinfló. La luz en su rostro se apagó. El texto dice que se afligió y se fue. La palabra griega aquí es lupoúmenos, una tristeza profunda que pesa, no una incomodidad pasajera. Algo dentro de él se rompió y dio media vuelta. Imagina la escena: el polvo asentándose, el sol vertical de Perella, el silencio repentino. Los discípulos viendo cómo el alumno más prometedor que jamás había llegado a Jesús, el joven que cumplía la ley desde niño, el joven al que Jesús miró con amor, se alejaba con la espalda encorvada y el rostro vacío. Y entonces Jesús lo dijo: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Marcos añade un detalle crucial: los discípulos se asombraron, y Jesús, viendo el asombro en sus rostros, repitió la idea, agravándola. Hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que al rico entrar en el reino de Dios. Los discípulos reaccionaron con un shock total. El texto griego usa la expresión perissos exeplesonto. Quedaron golpeados, asombrados más allá de toda medida. Y entre ellos se preguntaban: entonces, ¿quién podrá salvarse? Si esta historia te está atrapando como me atrapó a mí cuando la estudié a fondo, déjame un like ahora mismo. Es un toque de 1 segundo y le dice al algoritmo que esto vale la pena. Vamos a desmontar las 3 mentiras. Mentira número 1. Probablemente la más popular de todas, la que ha llegado a más púlpitos. La leyenda dice así: en la antigua Jerusalén había una puerta llamada el Ojo de la Aguja. Una puerta pequeña, baja, dentro de la muralla, que servía para entrar a la ciudad después de que las puertas grandes se cerraban al anochecer. Era tan estrecha que un camello solo podía pasar si le quitaban toda la carga, si lo hacían arrodillarse y si lo empujaban con esfuerzo. La aplicación, dice la leyenda, es preciosa.
El rico puede entrar al reino, pero solo si descarga sus posesiones, se humilla y lucha por pasar. Suena espiritual, suena edificante. El problema es que es completamente falso. No existe ninguna evidencia arqueológica de una puerta así en la Jerusalén del siglo I. Ningún historiador antiguo la menciona. Josefo, que describió Jerusalén con detalle minucioso, jamás habló de tal puerta. Los evangelios no la mencionan. El Talmud no la menciona. Los textos romanos que documentaron la ciudad no la mencionan. La idea aparece probablemente alrededor del siglo IX, casi 1000 años después de Cristo, en un comentario medieval. Algunos historiadores la rastrean a una alegorización confusa de Jerónimo, y de ahí entró al folclore cristiano y nunca se fue. Pero hay algo aún más demoledor. Aunque esa puerta hubiera existido, ¿qué conductor de camellos en su sano juicio escogería una entrada diminuta cuando hay puertas grandes a unos metros? La idea no tiene sentido logístico. Y lo peor, si la frase de Jesús quería decir, es difícil pero posible con esfuerzo, entonces la respuesta de los discípulos no tendría sentido. Ellos no preguntaron cómo puede un rico esforzarse lo suficiente. Preguntaron quién entonces puede salvarse. Esa pregunta solo se hace cuando se acaba de oír algo imposible, y Jesús lo confirmó con una palabra. Para los hombres, esto es imposible, no difícil, no costoso, no exigente, imposible. Mentira número 2. Esta tiene un sabor más académico y por eso engaña a más gente educada. Algunos comentaristas, desde Cirilo de Alejandría en el siglo V, sugirieron que la palabra griega cámelos podría ser un error de copista por cámilos, que significa cuerda gruesa o cable de barco. La diferencia es de una sola letra, eta por iota, y en el griego tardío ambas letras llegaron a pronunciarse de forma casi idéntica. Algunos manuscritos posteriores efectivamente cambiaron el camello por una cuerda. De ahí salió la teoría de que Jesús dijo, es más fácil que pase una cuerda por el ojo de una aguja que un rico entre al reino. Suena más manejable. Una cuerda gruesa por una aguja, al menos pertenece al mismo universo conceptual. Aguja para coser, hilo para coser, solo que el hilo es demasiado grueso. Pero hay 3 problemas serios con esta teoría. Primero, los manuscritos más antiguos y más confiables del Nuevo Testamento. Los códices del siglo IV y siglo V, todos dicen cámelos, camello. El cambio a cámilos aparece solo en manuscritos tardíos, y muy probablemente fue un intento posterior de suavizar la frase, no la versión original. Segundo, aunque la palabra fuera cuerda, eso no resuelve nada. Una cuerda gruesa tampoco pasa por el ojo de una aguja. La hipérbole sigue siendo igualmente absurda. Y tercero, el argumento decisivo. El Talmud judío, que recogía el lenguaje proverbial de la época, contiene una frase casi idéntica. Pero en el Talmud no hablan de un camello, hablan de un elefante. En el Tratado Beracot 55b, los rabinos dicen, no se le muestra a un hombre una palmera de oro ni un elefante pasando por el ojo de una aguja. Y en otro tratado, Baba Metzia 38b, los rabinos de Pumbedita eran famosos justamente por hacer pasar elefantes por ojos de aguja, expresión que en su contexto significaba debatir lo absurdo. Es un dicho rabínico para expresar lo absolutamente imposible, y elefante en hebreo no se confunde con cuerda en ningún idioma. El paralelo cultural confirma que Jesús estaba usando una hipérbole conocida. Cambió elefante por camello, porque en Palestina nadie veía elefantes. El camello era el animal más grande del paisaje cotidiano. La aguja, el objeto más pequeño con un orificio, lo más grande pasando por lo más pequeño. Punto. Mentira número 3. Esta es más sutil y por eso atrapa a más cristianos sinceros. Es la mentira de la suavización moderna. Dice así:
Jesús no estaba hablando del rico literal. Estaba hablando del que ama el dinero, del que pone el dinero en el lugar de Dios. Si tú eres rico pero no amas tu dinero, todo está bien. Y por lo tanto, los multimillonarios cristianos pueden dormir tranquilos. Hermano, escucha bien, hay una verdad parcial ahí. Sí, el problema espiritual de las riquezas no es la cantidad numérica de monedas, sino la posición que ocupan en el corazón. La Biblia tiene ejemplos claros de hombres ricos que amaron a Dios primero. Abraham era rico, Job era rico, José de Arimatea era rico, Lidia era una mujer próspera. Eso es verdad, pero detente y piensa. Cuando Jesús habló con el joven, no le dijo, examina tu corazón. Le dijo, vende todo, dáselo a los pobres y sígueme. Fue una orden concreta, específica, tangible, y el joven no la pudo obedecer. En ese momento, Jesús no corrió tras él diciendo, espera, era una metáfora, déjame explicarte. Lo dejó ir, y luego dijo lo del camello. Lo que esta tercera mentira hace es transformar una palabra incómoda en un concepto vago, y un concepto vago no incomoda a nadie. Es la estrategia favorita del corazón humano cuando algo en las Escrituras nos pega muy duro. Lo espiritualizamos, lo generalizamos, lo diluimos hasta que ya no nos toca personalmente. Pero Jesús no estaba siendo vago, estaba siendo cortante. Pausa por un momento, porque lo que viene cambia todo. ¿Cuál es entonces el verdadero significado? Si no hay puerta secreta, si no hay error de traducción, si no es solo una metáfora suave, ¿qué quiso decir? Quiso decir exactamente lo que dijo. Que se salve a sí mismo es algo que ningún rico puede hacer. Y aquí está la profundidad teológica que la mayoría de los predicadores se pierden. Cuando los discípulos preguntaron, ¿quién entonces puede salvarse?, estaban exponiendo el corazón del problema. Si los ricos, que son los visiblemente bendecidos, los que parecen tener el sello de aprobación divina, no pueden salvarse, entonces, ¿quién puede? Si ellos están descalificados, todos lo estamos. Y la respuesta de Jesús fue la verdadera explosión teológica de todo el pasaje. Para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible. ¿Captaste eso? La frase del camello no era sobre los ricos, era sobre todos. Era sobre la imposibilidad de que cualquier ser humano, rico o pobre, alto o bajo, religioso o secular, se salve a sí mismo por mérito propio. Era el martillo del Evangelio golpeando la falsa religión que decía, haz buenas obras y mereces el cielo. Era Jesús destruyendo con una sola hipérbole 1000 años de teología incorrecta. Era la cruz anticipada en una metáfora. Y hay algo más que casi siempre se omite cuando se predica este pasaje. Justo después de la frase del camello, Pedro tomó la palabra. Mira, dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué tendremos? Pedro era pescador. No era rico como el joven, pero entendió perfectamente lo que Jesús estaba diciendo y reaccionó con un nervio expuesto. Si entrar al reino es imposible para el rico, ¿qué pasa con nosotros que sí dejamos lo nuestro? Y Jesús respondió con una promesa colosal. No hay nadie que haya dejado casa, hermanos, padres, hijos o tierras por causa de mí, que no reciba 100 veces más en este tiempo y la vida eterna en el venidero. La buena noticia siempre estaba ahí, escondida en el siguiente versículo, esperando que alguien preguntara. Porque solo unos días después, en esa misma Jerusalén hacia la que caminaba, Jesús haría justamente lo que acababa de declarar imposible. Atravesaría el ojo de la aguja. El infinito se reduciría a un cuerpo torturado. La eternidad atravesaría el tiempo. Y en esa cruz, lo que ningún hombre podía lograr para sí mismo, Dios lo abriría como un regalo gratuito para cualquiera que se rindiera. Y ahora viene la pregunta que duele.
¿Por qué Jesús singularizó al rico? Si el principio se aplica a todos, ¿por qué centrarse específicamente en los ricos? ¿Por qué no decir el religioso, el soldado, el fariseo, el letrado? Porque el dinero es el ídolo más invisible que existe. Los demás ídolos casi siempre se ven. Si adoras al sexo, eventualmente se nota. Si adoras al poder, se nota en cómo tratas a la gente. Si adoras al alcohol, se nota en tu cuerpo. Pero el dinero es un ídolo silencioso. Está en tu cuenta bancaria, está en tu teléfono, está en lo que calculas mientras manejas, está en lo que te hace sentir seguro al levantarte. Y nadie lo sabe, solo Dios, y a veces ni tú mismo. Pablo, escribiendo a Timoteo, lo nombró con una palabra que en español pierde fuerza: filargiría, literalmente amor a la plata. Es un amor camuflado, vestido de prudencia, de responsabilidad, de previsión, de buen padre de familia, de empresario virtuoso, pero por debajo es amor a algo que no es Dios. Y por eso Pablo dijo que es la raíz de todos los males, la raíz, lo que está más abajo, lo que sostiene todo lo demás. Por eso Jesús enfocó al rico, porque el rico es el que más fácilmente puede engañarse a sí mismo creyendo que ama a Dios cuando en realidad ama lo que el dinero le da: seguridad, estatus, control, independencia. Y todas esas son palabras que en el reino solo pertenecen a Dios. Y aquí viene un contraste que el mismo Lucas pone casi como respuesta narrativa al joven rico. Pocos capítulos después, en Lucas 19, aparece otro hombre rico, completamente distinto: Zaqueo, recaudador de impuestos, jefe de cobradores, despreciado por su pueblo, despreciable por su oficio. Y cuando Jesús entró a su casa, sin que nadie se lo pidiera, Zaqueo se levantó y dijo: «La mitad de mis bienes, Señor, doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado». Jesús no le exigió vender todo, pero Zaqueo espontáneamente dejó caer las riquezas que el joven se había guardado. Y Jesús dijo: «Hoy ha venido la salvación a esta casa». Dos hombres ricos, dos respuestas opuestas. Y la diferencia no era la cantidad de dinero, era el corazón que lo poseía. Si llegaste hasta este punto, dale un like. Es la forma más rápida de decirme que siga haciendo análisis bíblicos a esta profundidad. Y ahora viene la parte que te concierne directamente a ti. Si estás escuchando esto, probablemente estás en el 5% más rico del planeta. Aunque no te sientas rico, aunque tengas deudas, aunque vivas con preocupación, si tienes acceso a Internet, si tienes un teléfono en la mano, si comes 3 veces al día, si tienes ropa para cambiar mañana, eres más rico que la inmensa mayoría de los seres humanos que han existido. Y eres más rico que 2/3 del mundo actual. Eso significa que la advertencia de Jesús sobre los ricos no es para los millonarios de las revistas, es para ti y es para mí. La pregunta no es si tienes dinero, la pregunta es si el dinero te tiene a ti. Si Jesús te dijera hoy lo mismo que le dijo al joven: vende todo, dáselo a los pobres y sígueme, ¿qué harías? ¿Podrías? ¿O te irías triste como aquel joven, lamentando que el costo es demasiado alto? No estoy diciendo que Dios te está pidiendo literalmente eso. A muy pocos cristianos en la historia, Dios les ha pedido vender literalmente todo. Pero la prueba interna es la misma. ¿Podrías hacerlo si Él te lo pidiera? ¿O hay un límite? ¿Hay una cifra que dirías: Señor, eso ya no, eso me pides demasiado? Donde está tu límite, ahí está tu ídolo. Donde está tu no puedo, ahí está tu camello. Y el camello no pasa por el ojo de la aguja. Pero hay una buena noticia, la mejor de todas. Tú no tienes que descubrir la fuerza para arrancar tu corazón del dinero. No tienes que generar la santidad para que tus dedos suelten la cartera.
Solo tienes que pedirle a Dios que haga lo que solo Él puede hacer. Solo tienes que mirar la cruz, ver al Hijo del Hombre que siendo rico se hizo pobre por ti, para que por su pobreza tú fueras enriquecido eternamente. Como dice Pablo en 2 Corintios 8:9, solo tienes que rendirte, y entonces ocurre lo que la lógica humana descarta. La cuerda se enhebra, el camello entra, no por su esfuerzo, no por su sacrificio heroico, no por la pequeña puerta de la leyenda, por el milagro de la gracia. El joven se fue triste. La Biblia nunca nos dice si volvió. Algunos comentaristas han especulado piadosamente que pudo haber sido Marcos, el evangelista, que años después escribiría precisamente este pasaje. Pero eso es solo especulación, no afirmación bíblica. La Escritura termina su historia con él alejándose, perdiéndose en la multitud, con las posesiones intactas y el alma vacía. Pero tu historia no tiene por qué terminar así, porque mientras escuchas estas palabras, todavía estás aquí, todavía no has dado la vuelta, y la voz que llamó al joven en Pereya hace 2000 años te está llamando a ti hoy. La pregunta es la misma, la invitación es la misma. Sígueme.